Estoy en comunicación con el ex senador de la República del Paraguay, Efraín Alegre, presidente reelecto del Partido Liberal Revolucionario Auténtico. Efraín, muchas gracias y muy gentil como siempre por acceder a esta entrevista. Al contrario, un placer poder compartir contigo y a través tuyo con tanta gente, así que un placer de poder conversar. En la última entrevista, que tuvo mucha repercusión, tú dijiste que notas que hay una persecución de parte del gobierno y de la justicia paraguaya hacia tu persona por el temor a de que seas candidato a presidente y, lógicamente, accedas a la presidencia. ¿Cómo está esta situación? Bueno, así es, Juan. Hemos tenido una interna fantástica, donde todos en contra nuestra. Hay que ver cómo se le puede embromar, cómo se le puede parar. Entonces tuvimos, y no solamente a nivel interno partidario, sino también un aporte importante de dinero, de apoyo desde el gobierno, Mario Abdo Benítez, presidente de la República, financiando la campaña electoral de candidato del Partido Liberal en contra mía, igual que Horacio Manuel Cartejara. Pero bueno, nosotros ya sabemos. El jefe de la mafia, según lo que tú dices. Así mismo, bueno, Horacio Cartes representa efectivamente a la mafia. Él está comprometido severamente con el crimen organizado, es el principal contrabandista de cigarrillos del Paraguay, y que no se trata solamente de un contrabando de frontera con Argentina o con Brasil, sino que llega a países no solamente de América, sino también de Europa. Tiene demandas, para que tengas una idea, de gobernadores de Colombia por el contrabando de cigarrillos, el expresidente Horacio Manuel Cartescara. Él es el jefe, bueno, él estuvo ya procesado, sabemos toda su historia, procesado por robar al pueblo paraguayo, en el famoso caso de la evasión de divisas, dólares preferenciales, estuvo en la cárcel a raíz de eso. Él está comprometido severamente en base a informes de los Estados Unidos que lo ponen como el principal lavador de dinero de América Latina. Ahora entiendo por qué no aceptan las entrevistas. Yo tengo el WhatsApp, le solicité muchas veces entrevistas, nunca me lo dio. Entrevisté, en cambio, a los expresidentes Guasmosi, Federico Franco. No, creo que a Carter le puedas entrevistar. Él solamente acepta entrevistas de los medios que a él le pertenecen, porque él tiene una cadena de medios. Es bastante simpático. Él tiene todos los medios que hablan de él. Y bueno, y hablan muy bien. Y solamente a esos medios él le entrevista, acepta entrevistas. Así que si no formas parte de sus medios, creo que va a ser muy difícil que lo pueda entrevistar. Ojalá que cuando seas presidente, si es que el pueblo te elige, me concedas entrevistas, porque yo entrevisté por ejemplo, a Luis Arce, que era candidato en Bolivia y ahora asumió la presidencia, no me da entrevista. Lo mismo Pedro Castillo, que asumió la presidencia del Paraguay. Lo importante es tu buena predisposición hacia los medios y que aceptas todo tipo de preguntas. Esto habla muy bien de ti, de tu transparencia. Te agradezco, Juan, por supuesto. Yo creo que los medios son muy importantes y es una manera finalmente de hablar con la gente, ¿verdad? No es que esté hablando contigo, estoy hablando con mucha gente que te sigue, así que eso es importante, claro que sí. No es un tema menor, así que, por supuesto, estamos siempre dispuestos. En tu país, lamentablemente, hace algunas décadas mataron a un presidente, a Luis María Argaña. En este caso, tú que haces denuncias muy fuertes, ¿no tienes miedo que te asesinen o que te hagan algo, te secuestren? Porque lamentablemente todavía hay focos grandes de violencia en el Paraguay. No, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hemos tenido, sí, nosotros casos de magnicidio en el Paraguay. Bueno, pero las cosas son así. Yo creo que no podemos continuar hablando a medias. Las cosas lo tenemos que decir con claridad, la gente lo exige. Y eso tiene sus riesgos, desde luego que sí. De las más diversas, sobre todo cuando estamos hablando de enfrentar a la mafia. Pero bueno, no hay otro camino, mi querido Juan. Lo tenemos que hacer y lo asumimos con todos los riesgos que ellos implican, conociendo las consecuencias que pueden producir este posicionamiento de hablar con claridad, porque nosotros hemos resuelto dejar de hablar de generalidades, de la corrupción,
de la mafia, no. Cuando hablamos de la corrupción decimos por qué decimos y quiénes son los responsables. Cuando decimos de la corrupción, hablamos de la corrupción del sector público, hablamos claramente como el jefe y principal responsable a Mario Abdo Benítez, y lo decimos todos los días, y porque es así, porque esa corrupción no es que se produce en otros niveles del gobierno que no están al alcance. Estas denuncias no pueden generar que lamentablemente enturbien el proceso electoral y que le quiten votos, o por lo menos que no sea transparente y perjudiquen a tu partido. Bueno, es que nosotros estamos en una guerra frontal. Bueno, acá las cosas, te decía, hoy en el Paraguay estamos en nuestro peor momento de nuestra transición democrática. Del 89, luego de la caída de Stroessner, nunca estuvimos tan mal en cuanto a la institucionalidad democrática. Siempre, desde luego, estamos, por eso decimos todavía un proceso, una transición. No podemos decir que estamos en democracia en un país donde la mitad de los paraguayos y paraguayas están en la pobreza. Entonces, democracia también no es solamente ir a votar, la democracia es la gestión. La democracia es la participación en la riqueza de todo el pueblo paraguayo. Entonces, pero además de esas falencias que tiene nuestra democracia, falencias estructurales muy graves, por cierto, niveles de pobreza, de extrema pobreza, veía ahora el crecimiento de la extrema pobreza del Paraguay en 3%, ahora estamos en el 26% de extrema pobreza. Es decir, aquella persona que no tiene lo mínimo para poder vivir, 26%. Crecimos del 23 al 26. ¿Aproximadamente cuánto es un sueldo mínimo en Paraguay? El equivalente en dólares, porque acá el dólar en Argentina se ha disparado muchísimo y cada vez el argentino promedio gana muy poco. En dólares, el salario mínimo estaría por los, a ver, un poco, los $150 más o menos, ¿no? A pesar de que hay una estabilidad en la moneda. Sí, bueno, yo creo que Paraguay se ha caracterizado, y eso es importante decir, en primer lugar, por una economía equilibrada en términos estructurales, ¿no? En la macroeconomía. Y eso significa que históricamente tuvimos bajo endeudamiento, inflación de un dígito, históricamente, y una moneda que tiene mucho tiempo. Entonces, hoy sí estamos en un proceso muy peligroso de un endeudamiento extraordinario. Imagínense que entre Horacio Cartes y Abdo Benítez, que tienen entre los dos más o menos 8 años en el gobierno, 5 años Cartes y 3 de Mario Abdo, han incrementado la deuda que veníamos sosteniendo con mucho equilibrio, que estaba en el orden de los 4.000 millones de dólares, y hoy estamos están triplicando realmente estos sinvergüenzas, estamos en el orden de los 12.000 millones. Es decir, en 8 años de gobierno Cartes-Abdo se ha echado por tierra una política que el Paraguay ha respetado en cuanto a endeudamiento, que tiene más de 50 años. Lamentablemente están endeudando de una manera escandalosa y no sabemos a dónde vamos a parar. Pero ese es el escenario, y te decía... ¿Cuál es la solución que plantean desde el Partido Liberal? Bueno, la solución es recuperar nuestra democracia. Hoy la democracia, te decía recién, está en su peor momento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las instituciones, ¿cuáles son las instituciones democráticas más relevantes? En primer lugar, el Poder Judicial. No podemos hablar de una democracia donde no haya un Poder Judicial razonablemente independiente, razonablemente, digamos, con una función que responde realmente a la justicia. Sin embargo, hoy el Poder Judicial está controlado, y lo dicen las investigaciones de organismos internacionales que hacen el seguimiento de la justicia en todo el mundo. Y bueno, ellos dicen que en Paraguay el Poder Judicial está controlado por la corrupción y la mafia. Y eso es así. Por eso decíamos nosotros que Horacio Manuel Cartes, con el dinero, porque obviamente el dinero que proviene del contrabando, del crimen organizado, es un dinero abundante, y con ese dinero
Él compra y controla el Poder Judicial, controla el Ministerio Público. El Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, está absolutamente controlada por Horacio Manuel Cartes. ¿Qué quiere decir controlada por Horacio Manuel Cartes? Que todos los sinvergüenzas y todos los hechos de corrupción de sus amigos son blanqueados. Entonces, la impunidad para los amigos y la persecución para los adversarios políticos. Entonces, se fabrican, se montan, se utiliza este instrumento. En la dictadura era la prisión, la represión. Hoy no. Hoy, en democracia, un poder judicial controlado por la mafia es utilizado para perseguir, montando causas, persiguiendo de esa manera a los opositores. Así también, fíjate, el Poder Judicial, el control del Congreso Nacional, que es otra institución fundamental de una democracia, está controlada por Cartes. Cámara de Diputados en forma absoluta. Senadores, gracias a Dios, todavía hay una resistencia, no han logrado construir la mayoría, pero en el Congreso Nacional Horacio Manuel Cartes tiene a los diputados del 70% con un salario mensual. Recordarás el caso del mensalado en Brasil. Bueno, eso ocurre exactamente en Paraguay. Horacio Cartes le paga un salario al 70% de los parlamentarios y a una cantidad importante de senadores. Entonces tiene un control del Senado y en su acuerdo político con Mario Abu, con quien tiene un acuerdo porque desde luego... Sí, porque el candidato que le apoyaba era Santiago Peña, que perdió en la interna. Sí. Pero tiene un acuerdo político donde él le da a Abdo Benítez los votos necesarios para que no haya juicio político y en contrapartida Abdo Benítez le da la protección para sus negocios. Obviamente el negocio ilegal al nivel y la magnitud de Horacio Manuel Cartes no puede funcionar si no hay complicidad con el poder, si no hay control del poder judicial, si no hay control de la fiscalía y si no hay control del Congreso. Entonces, para que su negocio florezca, el negocio del crimen organizado, del contrabando, el lavado de dinero, él tiene necesariamente que manejar estas instituciones y lo está haciendo con dinero. Y te voy a dar un ejemplo ahora, fresquito, que se produjo hace unos 2 días, donde en la Cámara de Diputados se ha rechazado el proyecto de ley que incorpora al fútbol y incorpora precisamente a las tabacaleras en el control de las finanzas, del movimiento financiero para precisamente combatir el lavado de dinero. Entonces, estos parlamentarios pagados por Horacio Cartes dijeron no, que no se controle el dinero que se mueve en el fútbol, que no se controle el lavado de dinero que se hace a través del fútbol y que no se controle el lavado de dinero y el movimiento del dinero de los cigarrillos. ¿Y por qué eso? Porque ese es el negocio de Horacio Cartes, tanto las tabacaleras como también en el fútbol. Ustedes saben que Horacio Cartes es presidente de un club en el Paraguay y tiene un poder extraordinario en el fútbol y todo ese movimiento de dinero entonces queda fuera del control. Para eso paga a los parlamentarios. Por eso digo, ese es el control que le permite seguir un negocio tan lucrativo, pero que está totalmente fuera de la ley. Esa es la realidad. Entonces, a eso le estamos enfrentando y desde luego que los riesgos que implican ese nivel de confrontación son muchos, pero nosotros estamos dispuestos desde el día que hemos resuelto hacerlo de cara, con firmeza y decir, bueno, acá cuando hablamos del crimen organizado, del guerra y la mafia, cuando hablamos del lavado de dinero, cuando hablamos del contrabando, hablamos de los nombres. Horacio Manuel Cartes, José Ortiz como su gerente, o como sería el lugarteniente de, recordarás, de Pablo Escobar, ¿verdad? El famoso Popeye. Bueno, Popeye es José Ortiz, es el lugarteniente de Horacio Cartes. Bueno, lo tenemos que decir así porque la gente tiene que saber cuáles son los riesgos y la situación que estamos viviendo en este momento en nuestra democracia, porque estamos en puertas, estamos acá 2 años, donde pueden pasar 2 cosas. O se consolida el poder mafioso y se instala el Estado mafioso
en el Paraguay definitivamente, o le damos, producimos el cambio. Vos me decías que hay que hacer, bueno, hay que cambiar. ¿Y cómo se cambia? Tomando el gobierno en primer lugar y haciendo, sacudiendo todas las reformas necesarias para sacarnos de encima el dinero de la mafia en nuestras instituciones democráticas, en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en el Congreso Nacional. Muchísimas gracias, Efraín, muy amable como siempre. Pero a vos te agradezco mucho la oportunidad y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, seguimos en contacto, Juan, y seguiremos hablando. Creo que el Paraguay tiene mucho que decir en estos próximos 2 años, así que vale la pena que sigamos un poco los acontecimientos y el proceso que está viviendo el pueblo paraguayo.